Seguimos en la noche. Siria será uno de los países protagonistas en los debates de la Asamblea General de Naciones Unidas. En la jornada de este martes, Ban Ki-moon, el secretario general de la ONU, y Barack Obama, el presidente de los Estados Unidos, hicieron un llamado urgente para terminar con la violencia que golpea al país desde hace 18 meses, cuando iniciaron las protestas que buscan el derrocamiento del régimen de Bashar al-Assad. La situación en Siria es extremadamente difícil y se va a poner peor. Las desalentadoras declaraciones del mediador internacional para Siria, Lakhdar Brahimi, fueron la antesala del debate de la Asamblea General de las Naciones Unidas que tendrá al país árabe como uno de sus temas prioritarios. Después de un año y medio de conflicto que no parece tener una pronta salida, la guerra civil que libra Siria deja un saldo de 29.000 muertos, 250.000 refugiados y cerca de 1 millón de desplazados, números que se incrementan con el pasar de los días. Mientras grupos de la oposición piden una mediación internacional que facilite una transición pacífica del poder, el ministro de Información de Bashar al-Assad aseguró que el régimen logrará la victoria definitiva. Es solo una cuestión de tiempo y no será mucho. Estamos cerca de una victoria definitiva. Cualquiera que apueste que no será así, ya sea desde lo militar o lo político, está equivocado y es un estúpido, un idiota o un conspirador. Ante este panorama, Naciones Unidas ha expresado su preocupación. Ban Ki-moon, el secretario general de la ONU, hizo un llamado al Consejo de Seguridad para que actúe contundentemente respecto a Siria ante lo que considera una calamidad regional. La crisis no se limita ahora a Siria, también es una calamidad regional y con ramificaciones incluso a nivel global. Esto es algo serio y una amenaza creciente para la paz. Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, que se refirió en buena parte de su discurso a las violentas protestas en el mundo musulmán a causa de una película referente a Mahoma, fue contundente al pedir el fin del conflicto en Siria. Asimismo, manifestó su confianza en el papel que el pueblo sirio puede jugar en el destino de su país, con la confianza de que todas las comunidades sean partícipes en un eventual proceso de transición. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, encargada del primer discurso de la jornada inaugural, responsabilizó al régimen de Bashar al-Assad por el espiral de violencia y señaló a la diplomacia como la única vía que puede conducir al final del conflicto. Siria ha producido una situación humanitaria de grandes proporciones en su territorio y en sus vecinos. El gobierno de Damasco es responsable por el ciclo de violencia que ha hecho víctimas a muchos civiles, mujeres, niños y gente joven. Pero será este viernes cuando el grupo de amigos de Siria, que apoya a los opositores al régimen, se reúna con fin de unificar la postura de quienes buscan el fin del periodo de Bashar al-Assad, que se resiste a dejar el poder a pesar del fuerte rechazo popular que empezó con manifestaciones en su contra y que con el pasar de los meses ha dado paso a una guerra civil. En nuestros estudios, señor Haniel Melamed, hemos escuchado a Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, al presidente de Francia, François Hollande, a Dilma Rousseff, representando a Latinoamérica en estos discursos de hoy, todos condenando la violencia en Siria, pidiendo el fin de la violencia, pero también es el mismo Consejo de Seguridad de la ONU el que está maniatado con el veto de Rusia y de China para poder intervenir en este conflicto que ya lleva 18 meses. ¿Cómo interpretar entonces que puedan los mandatarios del mundo dar una solución? Bueno, en primer lugar es importante aclarar una serie de conceptos. Creo que es evidente que el mundo generalizado condena los actos de violencia y barbarie que se están llevando a cabo en contra de la población civil en Siria. Siria es un actor especialmente importante en temas geopolíticos en Oriente Medio. Cuenta con el apoyo o el respaldo del Consejo de Seguridad por parte de China y de Rusia, miembros permanentes y con derecho al uso del veto en esta institución. Y por lo tanto no podemos garantizar que sea a través de las Naciones Unidas donde la comunidad internacional encuentre la gran salida esperada para solucionarse a través de la diplomacia o otros medios la difícil problemática que atraviesa el pueblo sirio. Debemos entender también que en Siria juega un papel también extremadamente importante con quien mencionábamos o quien era nuestro foco de atención en el segmento anterior, que es Irán. Se
mantiene tal vez como el único aliado estratégico de Irán en la región. Es un enclave territorialmente estratégico para garantizar al gobierno iraní un ámbito de influencia, una esfera de influencia bastante amplia que vaya desde el occidente de Afganistán hasta el Mediterráneo, específicamente hasta la altura del Líbano, donde están asentadas milicias chiitas de Hezbollah pro-sirias y pro-iraníes que sencillamente tienen la capacidad de desestabilizar la región en un ataque eventual frente a Israel. Ahora, entendiendo, por supuesto, que existiese de pronto la voluntad política de la comunidad internacional para llevar a cabo algún tipo de acción militar en Siria a futuro, podríamos prever que existen otros escenarios que permitirían hacer uso de esta alternativa. Sin embargo, mi opinión personal es que no existe de momento esa voluntad. Y el escenario particular en ese caso sería a través de una intervención de la OTAN, como anteriormente ya lo ha hecho Estados Unidos, es decir, actuar a través de la OTAN con un brazo armado en sus intereses, cuando sencillamente dentro del Consejo de Seguridad en la ONU no obtiene un respaldo, tal como lo hizo en Afganistán, tal como lo hizo en Kosovo en años anteriores, pero no veo que este escenario sea posible. Inclusive hace un par de meses derribaron un avión militar Preguntémosle turco. también en Miami al señor Joseph Heish, ¿qué opina a propósito de esto? Un Consejo de Seguridad que tiene que mirar impotente, miles de muertos, 18 meses de conflicto, pero más de 120 países reunidos que hacen parte del mismo organismo de Naciones Unidas condenando la violencia. Mira, lo que estamos viendo ahora con el tema de Siria, hemos visto el inicio de otro frente geopolítico parecido a la Guerra Fría hace unos cuantos siglos. La Guerra Fría, ahora que está pasando en el Medio Oriente, el eje geopolítico que abarca a Siria de un lado, apoyada por Irán y Hezbollah, la extensión de Siria, y apoyados por Rusia y la China. Podemos hablar de muchas soluciones políticas para el problema de Siria, pero estamos hablando de organizaciones y de países que pueden hablar lógicamente y pueden sentarse en una mesa redonda para llegar a una meta que es la pacificación del conflicto sirio. Desafortunadamente, el pensamiento y el comportamiento de un gobierno como el de Bashar al-Assad y de Ahmadinejad desafían la lógica política. Desafortunadamente, estos mandatarios desafían la lógica política para que se pueda sentar en una mesa redonda de pacificación. El presidente de Siria sigue negociando desde el primer trimestre que ha empezado el levantamiento en su país. Fue pacífico al principio, no usaron ni armas ni nada violento los manifestantes. Él eligió cambiar el conflicto a un conflicto violento y desde aquel tiempo él trata de ganar tiempo con negociar una salida pacífica, pero para él la salida pacífica al gobierno sirio es quedarse en el poder, que la oposición pueda tener lo mínimo al principio de las negociaciones de lo que pidieron y después cuando se calma el asunto volver a eliminar toda la oposición de nuevo. El tema de que Siria todavía puede negociar de una manera pacífica a través de su gobierno una solución pacífica para el conflicto es absurdo a este momento. Si vemos la historia del presidente Bashar al-Assad y su padre Hafez al-Assad, tenemos que aprender de que estos mandatarios nunca van a llegar a resolver un problema que les amenaza su poder de una manera pacífica. Lo mismo cuando apoya Irán a Siria, estamos hablando de la misma mentalidad de gente que desafía el entendimiento del comportamiento de esta gente, desafía la lógica que se hace en los otros países. Tengo que hacer una segunda pausa comercial. Ya regresamos para debatir en nuestro bloque final la ola de protestas en el mundo musulmán ante las publicaciones por el profeta Mahoma. También será otro punto y es ya tema de discusión en Nueva York.